Ahora sí que ya estamos todos. Vamos a hablar de Epicuro. El sentido que le hemos dado a cada uno de los pensadores que estamos viendo en esto que es historia y la filosofía, el sentido que le damos es ver cómo se proyecta tanto en la filosofía política como en las ideologías, no necesariamente contemporáneas, aunque van a tener su base en este sentido. Por eso hoy quiero hablar de Epicuro, porque seguramente habrán escuchado alguna vez hablar en un sentido crítico del hedonismo. Seguramente. Quizás habrán escuchado hablar de que el activismo LGBT es un activismo lascivo, hedonista, nihilista, iracundo. Habrán escuchado hablar en algún momento de que el progresismo se entrega a los placeres de la carne sin pensar en un mañana. Y de hecho no es tan así como lo vamos a ver hoy día en cuanto a qué es el hedonismo. Cada vez que a mí me tocó explicar a un autor, y he tratado de ser lo más responsable posible. He tratado de defender al autor, aunque yo no coincida con su pensamiento porque saben cuál es mi fe y saben cuál es mi posición. Es una cuestión de ética como docente, dar con la mayor objetividad posible cada pensador y que luego ustedes puedan discernir y que luego en el espacio que tenemos en el grupo podamos discutir estos temas y aportar desde distintas ópticas a lo que hace a la filosofía. Por eso quiero hablar hoy de Epicuro, porque va a ser tomado como una base fundamental del ateísmo promedio. Sin ir más lejos y antes de entrar, ¿quién de aquí se considera antimarxista? ¿O que repele el marxismo o es crítico del marxismo? Ya veo dos manos valientes, varios que lo han levantado, varios. Me gusta la gente de bien, me caen bien por eso, porque son personas buenas. Eh, Muchos se consideran en contra del marxismo. Bien, me gusta. Ahora, el punto es, ¿cuál fue el primer gran escrito que tuvo Marx? A ver quién lo conoce. Que es su tesis, de hecho. La tesis de doctorado, sí, sobre las diferencias entre la filosofía demócrita y la de Epicuro. Exactamente. Va a haber una diferencia, vamos a ver cuál es cuando lleguemos al tratado sobre física, pero es tanto de Demócrito como de Epicuro, donde Marx toma su tesis materialista. Entonces, si no entendemos a Demócrito, que ya está en la clase subida, pido perdón que no he podido subir todavía de Platón. No se imagina, estoy al borde de una CB con la cantidad de trabajo que tenemos y estamos aquí. Pero ya mañana va a estar publicada la clase de Platón, pero la de Demócrito está publicada ya. Les pido que la repasen, es cortísimo, dura media hora creo que esa ponencia de Demócrito. Fuimos rapidísimo ese día. Pero es la base del materialismo. Todo es átomos. Bueno, va a haber una diferenciación ahora con Epicuro, y por eso les sostuve que aquí es donde empezamos a encontrar la base del ateísmo. Aquí tenemos entre nosotros el inmerecido honor de contar en nuestras filas, además del doctor Daniel Siegel, que es una eminencia. Yo hasta, la verdad que a mí se me cae la cara de vergüenza tener que hablar algo de filosofía delante de él, pero bueno, Dios nos puso aquí. Está nuestro querido amigo Gamaliel, que es pastor, está Michele, que es un comunicador católico. Quizás lo que hoy veamos les pueda servir a ellos, cada uno desde su área. Quizás esto le pueda servir a Santiago en su profesión o a Lisandro en su familia. Tenemos que entender las bases del pensamiento, gente. No es cuestión de decir son unos ateos progres. No, no, es comprender cuál es el sustento, porque entendiendo la base y la filosofía, tenemos cómo rebatir. Empecemos con Epicuro. Bueno, tiene una vida no tan compleja como la de muchos. A ver, no padeció lo que padeció Sócrates, pero tampoco es una vida tan simple. Es un pensador que está atravesado por su experiencia de vida como tantos más. Es interesante de los datos que yo puedo recolectar que ya de niño eh, se había interesado por el origen del caos, de la cual hablaba Hesiodo en su Teogonía.
Si logro conseguirles digitalizar la Teogonía de Hesiodo, se las voy a pasar porque es una obra poética maravillosa. No sé si el doctor alguna vez la habrá leído, pero Sí, el sí. tema es de una prosa magistral. Sí, sí, aparte toda la cosmología de los griegos está ahí, ¿no? Como los dioses surgen unos de otros, del caos, el caos, bueno, que es como la oquedad, ¿no? También traduce como bostezo, Y bostezo. sí. De ahí surge, bueno, no me acuerdo bien la sucesión, pero bueno, la tierra de amplio seno, ¿no? Y el cielo, y bueno, así va generando todos los dioses. Los primeros dioses que son los titanes en realidad. Exactamente. El caos sería aquel espacio anterior a la existencia misma, un espacio que en una de sus hendiduras permitiría o de la cual emergen todas las demás existencias. Esa es una cuestión media rara porque en realidad para los griegos la materia siempre fue eterna, entonces es complejo de entender aquí. Es como que fue eterna, pero que entró a esta dimensión a través de una hendidura llamada caos. Básicamente, para que lo podamos entender así, es súper compleja la cosmología griega porque tiene estas contradicciones, básicamente. Pero están siempre buscando ese motor inicial. Esto ya está marcado incluso en Aristóteles. Acá nos hemos salteado un poco Aristóteles, pero es una cuestión didáctica. Y, y en el caso concreto de Epicuro está esta noción constante en su vida del del sentido no solo de la materia, sino el sentido de la vida misma, que es aquí donde vamos a empezar a entrar un poco a su filosofía. Aspectos fundamentales. Primero, marcha hacia Atenas con la muerte de Alejandro Magno. La muerte de Alejandro Magno, que es un hecho histórico, marca por completo la filosofía griega. La marca por completo. Porque así como hay un gran salto del mito al logos con Tales de Mileto, y hay un gran salto del arjé al sofismo con Protágoras, va a haber un gran salto a lo que es la atomización del pensamiento con la muerte de Alejandro Magno. Ya no se va a buscar ese pensamiento cosmopolita de verdades trascendentales, sino que se va a empezar a entender cada verdad circunstanciada a cada ciudad, a cada provincia. En esas cuestiones que a veces uno no entiende, a mí me han puesto a dar filosofía de la historia y me ha tocado estudiar, por ejemplo, a Spengler y vamos a ver que está siempre esta idea de que las civilizaciones tienen un punto de ebullición, de crecimiento, de maduración y mueren. Habría que ver si Occidente no ha muerto ya. Esto para que lo podamos reflexionar cada uno en su hogar. Cuando hablamos de Occidente, ¿de qué Occidente estamos hablando? Conoció a Genócrates. Genócrates es quien divide la filosofía platónica en dialéctica, entiéndase lógica, física y ética. Esto es importante porque de aquí es donde va a empezar a tomar la tesis Epicúreo en sus obras. Cómo dividir sus obras, cómo dividir sus tesis, la toma de esta influencia platónica, aunque él no es platónico, al contrario, es crítico tanto de los platónicos como de los aristotélicos. Hay una pregunta, lo escucho. Sí, profe, disculpe. En todo esto que usted está hablando o que está introduciendo, referido a que de acuerdo a cada lugar, primero lo del caos, ¿no? Que hablaba que la materia para ciertos filósofos es eterna, el caos, y después esto de que cada filósofo según su lugar, su contexto, bueno, ya lo explicó usted en un video, la morfología del lugar influía en el pensamiento, pero a lo que voy a esto, no están cayendo todos en lo que afirmaba Popper en cuanto es como una teoría, un pensamiento inductivo de ratificar, no sé si me explico, no me acuerdo la teoría de Popper que habla de eso, pero termina siendo una filosofía, no digo vacía, pero de ratificar las cosas en cuanto a lo que ya se conocía. Disculpe la ignorancia, profe. No, estamos para aprender. Yo no lo vincularía tanto a Popper, no sé, doctor, usted cómo lo verá, No, pero bueno,
Popper me parece que va por otro lado porque lo que busca es diferenciar justamente la ciencia de la metafísica sin negar que la metafísica puede tener un grado de verdad, ¿no? Porque no es tan extremo como eran Comte. los positivistas lógicos. Sí, o el positivismo lógico de la época de Popper. No veo, o sea, obviamente que la filosofía es infalsable en el sentido popperiano, pero tampoco es la función de la filosofía hacer, digamos, teorías específicas sobre fenómenos particulares, ¿no? Así que no veo la relación. Y lo podemos repasar. Yo no veo que haya una relación directa. O sea, estos. Pasa que le explico. Tendría que ver las clases de Tales de Mileto en adelante completas para entender este punto. Porque cada filósofo parte. Concretamente en los griegos, algo que hay que reconocer fue su gran honestidad intelectual. No hubo ningún pensador griego, incluido Protágoras, fueron honestos con sus propias tesis, en sostener, bueno, Protágoras, de hecho, cuando hace surgir el sofismo, es porque considera que no hay un punto de acuerdo con el arjé, pero son esencialmente naturalistas, es decir, su método surge de la observación de la naturaleza. Entonces, no es un sesgo previo, sino es, recuerden siempre cómo es el proceso del filósofo griego: contemplación, contemplus, ingresar al templo; lo que es la especulación del especulus, el espejo que me refleja la reflexión sobre el orden que se observa; y la teorización, que el teos, qué me está diciendo Dios a través de este orden en el cosmos. Cosmos significa orden. Esa es mi visión. Pero bueno, lo escucho, profesor Gamaliel. Buenos días, profe. No, es que hay gente esperando esperando entrar a la clase, me parece. Perdón. Creo que ya están aceptados todos, me parece. Me parece que ya están todos. Al menos aquí no me figura ninguna sala de espera. Sigamos. El tema de la división que le encontramos en Genócrates, esto es importante que lo tomen en cuenta. Se va a profundizar esta visión tripartita que marca prácticamente toda la filosofía occidental, toda la filosofía, en Joaquín de Fior. Joaquín de Fior va a ser el que hace una lectura extraña, por así decir, de la Biblia, y escribiendo en plena cristiandad va a marcar lo que es el pensamiento moderno. Voy a dar un caso concreto para que veamos cómo es la división tripartita. No sé si alguien de aquí conoce a Joaquín de Fior, ¿no? Yo escuché mencionar algo, Pasa pero muy no. desapercibido, de hecho, y Sí, es sí. de las mayores influencias. Él sostiene que, a ver, para que mis queridísimos no yo, ¿quiénes de aquí son cristianos o católicos, ortodoxos? Yo digo cristiano, evangélico, católico, ortodoxo. ¿Creemos o no creemos en un Dios que es uno y trino? ¿Creemos o no creemos en la Santísima Trinidad? Sí, me dice Eduardo allí abajo, Miguel me dicen, sí, bien. Esto es importante porque para Joaquín de Fior, para que entendamos esto, me estoy apartando un poco de Epicuro, pero es un dato anecdótico que le puede servir para coquetear con alguna mujer el día de mañana y decir, ah, miren, yo tengo esta teoría. Joaquín de Fior va a decir lo siguiente: el esplendor del Padre se ve en el Antiguo Testamento, concretamente en la figura de Moisés, se ve la gloria de Dios Padre. El esplendor del Hijo se va a ver en el Nuevo Testamento con la resurrección de Jesús. Y el esplendor del Espíritu Santo se va a ver en un tercer testamento, que es el cuerpo místico y la iglesia militante en la tierra. Estoy resumiendo, si quieren, vemos Joaquín de Fior más adelante cuando lleguemos a la Edad Media, les va a gustar. Tiene esta tesis, entonces va a decir, todo está marcado por el 3. Es casi medio cabalista en algunas cuestiones, por eso no me quiero meter ahí, pero el punto es que esta forma tripartita de entender la filosofía y la historia estuvo siempre en muchos filósofos. Aquí lo estamos viendo en Epicuro, pero que después se consolida en Joaquín de Fior. Sin ir más lejos, Marx, porque Epicuro se vincula a Marx directamente. Es más, Marx lo toma Epicuro como tesis central. Marx, ¿cómo divide la historia? Comunismo primitivo, sociedad de clase; comunismo utópico o científico. En realidad era un científico, para que se entienda. Llegamos a Sí. la última etapa. Todos van dividiendo esta tesis. Augusto Comte, ¿cómo divide la filosofía de la historia? Tenemos la etapa
eh, teológica, teológica, es teológica, metafísica y metafísica y positiva. positiva. O sea, van a ver que están siempre, a ver, Hegel, fenómeno, contradicción, superación, los anti-hegelianos, tesis, antítesis y síntesis. Van a ver que casi todos los filósofos te dividen su estructura. Es más, veamos cómo es la estructura de la fuerza electromagnética y de la fuerza gravitatoria. Es una forma en la que incluso los creyentes justificamos la obra de Dios. Entonces, eh, esto para que nos quede como para reflexionar, que nos quede hoy día algo para poder pensar esta noche, es decir, lo sacamos del sombrero, quizás haya algo que sea uno y trino, externo al hombre, que se comunica y nos participa y podemos luego inferir esto. Esto para que lo pensemos nomás. En el año 321 parte a Colofón con la familia, entra en contacto con las corrientes atomistas, concretamente con el discípulo de Demócrito y Pirrón. No me acuerdo si hablamos de Pirrón de Elis. Si no, 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 porque el escepticismo no lo vimos todavía, ¿no? uy, acá No, no, lo que pasa es que viene después de Aristóteles, o sea, el tema es como te salteaste, digamos, a Aristóteles para dar sí, Epicuro. Es una de las secuelas helenísticas, el escepticismo helenístico. Y ahí bueno, menciona a un peripatético. Eso es importante porque los peripatéticos eran los seguidores de Aristóteles. Entonces, ahí se nota el tema de la virtud, ¿no? El tratamiento de la virtud, la influencia aristotélica, porque se nota cuando él habla del justo medio, ¿no? En el texto que me mandaste. leyeron el texto, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que sí. Como yo sé que mentir es pecado y no las quiero forzar a una mentira, vamos a hacer de cuenta que lo leyeron. Gracias, doctor. Eso sí se me pasó a explicar. Pasa que no hemos saltado a Aristóteles por lo que expliqué al inicio de la clase, que necesitamos que la dé Mirta Grimani, que está infinitas veces más preparada que yo para todos estos temas. Pero hay una cuestión puntual. Va a tomar de los peripatéticos, como bien dijo el doctor, la virtud, pero va a tomar concretamente de Pierrón de Elis el escepticismo. ¿Qué piensan ustedes que es el escepticismo? Porque de hecho yo soy un defensor de que todo conservador tiene un grado de escepticismo. No es un pesimista sin escrúpulos, pero el conservador tiene un grado de escepticismo, un grado de escepticismo. Rápidamente podríamos decir que el escepticismo es el estado de duda o el estado de incertidumbre en cuanto a cómo conocemos la verdad y qué es la verdad. Es decir, hay una cuestión respecto al camino hacia llegar a la verdad, hay una duda respecto a cómo llegar a la verdad y hay una duda respecto a qué es la verdad. No sé, doctor, usted si lo ve de esta manera o si lo quiere ampliar un poquito más el concepto. Estoy tratando de bajarlo así, porque si entramos de lleno en lo que es epistemología sin pasar el discurso del método, no, se nos va a enredar un Igual poco. lo interesante del escepticismo antiguo es que es una ética. Eso es lo más curioso, porque buscan ataraxia, como todos los ¿Sí? filósofos helenísticos. Y para lograr la imperturbabilidad del ánimo, aceptan esa duda por el equilibrio entre las tesis contrapuestas. Entonces terminan en la no, en la ausencia de todo juicio, ¿no? La suspensión del juicio, que es lo que llama la epoge, que después lo retoma Husserl en la contemporánea. Pero es muy loco para nosotros, porque uno diría, ser escéptico en realidad, que te calma en el ánimo, ¿no? Pero ellos pensaban así, o sea, no opinar, o sea, suspender toda posición con respecto a lo que existe o no existe, para ellos calmaba el ánimo. Vamos a llegar a la ataraxia porque No, eso está puesto. Vamos a llegar a la ataraxia, pero por eso le digo, para que enseñen como esta suerte de. Me gusta esa noción propio del epogeo, creo que es el mejor concepto porque es muy propio de los griegos, que es la suspensión de los juicios. Suspender los juicios no es ni bueno ni malo, porque no toman posición, esperemos, a ver cómo hacemos para saber si esto es bueno o es malo. Ya vamos a llegar, porque acabo de ver un comentario que dicen, no es contradictorio un principio de placer con la ética, vamos a ver, les dije, el hedonismo no es como lo ven del siglo XXI, porque de hecho el siglo XXI no tiene ni el más mínimo resabio de ética. Y esto es pensar, insisto, aún, como hemos visto con pensadores cínicos, había un principio de virtud y de ética.
Por eso dije, los cínicos, por ejemplo, cuando dicen Sergio Massa es un cínico, no, porque Sergio Massa participa del sistema, no podría ser nunca un cínico. Sería un cínico si Sergio Massa abandonase sus fortunas, abandonase su corrupción y se dedicase a una vida austera, viviendo conforme lo que indica su propia naturaleza humana y biológica. Entonces, está muy lejos, cualquier político, no digo que sean ni buenos ni malos los políticos, sino cualquier político nunca podría ser cínico, nunca, porque están trabajando desde el sistema. Y un cínico honesto no lo haría jamás. Bueno, eh, funda su escuela llamada El Jardín. Es muy interesante la historia del jardín. A mí me gustó. Más ahora que tenemos que estar dando clases con esta posmodernidad del Zoom, por mí fuera estaríamos todos abajo de un arbolito con un pizarrón que llevo abajo del brazo y una tiza, pero miren lo que es esta calamidad de la posmodernidad, se me saca lo peor de mí esto, saca lo peor de mí. Rompe Epicúreo con la Academia Platónica y el Liceo Aristotélico. ¿Se acuerdan cuando vimos lo que es la Academia Platónica? De por qué se llamaba Academia la Academia, para este griego. Bien, Academia. aún estuvo atento. Y él se traslada a un jardín. Y esto es importante. Voy a decir, ¿qué tiene que ver un jardín? ¿Qué nos está diciendo Horacio de un jardín? Gente, los datos no están al azar. Porque no es lo mismo vivir, y ya vamos a verlo cuando lleguemos a la Edad Media, mal llamada Edad Media. No es lo mismo vivir la vida monástica con todo lo que ello influye en la filosofía, que es una vida aislada del conjunto social, a vivir en la gran urbe, como si han vivido pensadores como Platón o Aristóteles. Va a haber un punto medio en Epicuro. No va a romper el contacto con el otro, no va a ser un pesimismo inescrupuloso, aislado de lo que es la propia naturaleza gregaria del hombre. Pero sí va a querer romper con las grandes urbes. Es más, va a ser crítico de las grandes urbes, de lo que hoy podríamos llamar Las Vegas, Nueva York, París, Roma. Él va a decir, no hay nada allí. Es más, yo pienso que hoy diría, allí solamente hay consumismo, allí solamente hay vida lasciva, hay vida iracunda, no hay ataraxia, no hay paz, hay ruido y movimiento. Y lo está diciendo un hedonista. Por eso yo que veamos este sentido, ¿no? Eh, no se buscaba en el jardín, que es la escuela que él funda, en un jardín de hecho, en el jardín de una finca, no buscaban en sí la investigación filosófica, como sí lo hizo, por ejemplo, Aristóteles. Recuerden que si se nos corta la sala, ingresamos en el acto por el mismo link. Aviso por saber, porque acá sale el cartel aquí. Sino que lo que buscaba fundamentalmente eran los principios éticos. Buscaba los principios éticos y los compartía de manera igual con esclavos y con mujeres. Y en ese sentido, hay que reconocer en Epicúreo, mal que nos pese, que fue un adelantado para la época. Porque a mí me molesta cuando gente que no estudió filosofía sale a defenestrar a tal o cual pensador. Y te hablan de un Platón idealista, y uno dice, pero en tu vida leíste a Platón, menos todavía entenderlo. Yo lo he leído y no lo entiendo. O sea, dicen Platón idealista, acá te dicen Epicuro. No, poco más te lo tratan de violador a Epicuro porque solamente buscaba el placer. Si no, no lo leíste realmente a Epicuro, si piensas eso. Entonces, es lo que dice. Mientras tengan estas ideas y esta orientación vital, ¿qué se refiere a orientación vital? Esta orientación de vida, esta ataraxia, son todos bienvenidos. Mujeres, esclavos, todos convivimos. Y el punto central de la investigación filosófica epicúreo está en la felicidad. Aunque vamos a ver que aborda temas como la cosmología o la física, todo se orienta a la felicidad humana. Y en esta felicidad humana, va a considerar que se alcanza principalmente por el rechazo a los miedos, el rechazo a las trabas, el rechazo a los obstáculos a la felicidad. Miedo a la muerte, miedo a los dioses, el deseo desmesurado de los placeres,
Eso también es un miedo para él. Esa gente que está deseosa de placer, esa gente que consume, perdón, querido Héctor, por un término que voy a utilizar ahora, esa gente que se arroja al mundo de Tinder, que se arroja al consumo de contenido inapropiado. Epicuro, créeme que estaría en las antípodas de este pensamiento. Entonces, él considera que es necesario que haya una lucha constante contra prejuicios e ideas metafísicas, en más de un sentido, ahí es donde rompe claramente con Platón, ahí hay una ruptura directa, porque la felicidad es una situación de vida y la vida es material. La vida es hoy. Bueno, acá vamos a empezar a tener quizás algún punto de influencia, sí, con algunos pensamientos posmodernos, esto también es cierto. Cuando se dice el carpe diem, viví hoy, sé feliz hoy, claramente que va a haber una influencia, ¿no? Tampoco lo estoy santificando Epicuro, estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Esta noción de que la vida es hoy es, no hay un alma que perviva. Esto también lo varía un poco de Aristóteles, ¿eh? Cuando dicen, soy aristotélico tomista, yo me acuerdo cuando eso lo dije, después me arrepentí. No, porque para Aristóteles el alma muere con, el alma se agota en la materia. Para un cristiano no, hay una vida después de la vida. ¿Y qué va a decir Epicuro? No, tenés esta vida. Tratá de llevar una vida ordenada, de placer y de felicidad hoy. O sea, comete un buen choripán hoy, tómate un buen vaso de Fernet con coca hoy. Tampoco te zarpe porque capaz que mañana estás vivo, entonces que te va a doler la panza y te va a doler la cabeza. Entonces, bueno, equilibrate un poco, pero disfruta. Básicamente esto es lo que está diciendo Epicura. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien? Entonces, También hay que tener en cuenta, sí, perdón que sí, sí, sí. intervenga, ¿no? Que cómo pensaban los dioses esos griegos, ¿no? Por eso, por qué para él es más, genera más temor que uno sobreviva a esta vida y después caiga en manos de dioses caprichosos que lo pueden juzgar y darle castigos terribles, ¿no? O sea, hay que pensar en el contexto de cuál era la religión vigente en esa época, ¿no? Algún día estoy pensando, podremos algún día hacer algunas clases especiales de religión comparada para ver, por ejemplo, qué son los infiernos para los hinduistas o qué creen los budistas. Estoy pensando, es un tema muy apasionante, pero no sé cómo irán ustedes con eso, pero es cierto que nos dice el doctor. O sea, para los griegos no había un paraíso. Para los griegos no había un paraíso, como nosotros lo entendemos, el que se porta bien. O sea, era o estás mal o estás peor. Vos elegís, pero no había nada bueno que pudiera salir de allí. Entonces, hay una máxima en Epicuro que yo no la quería anotar, pero para que esté tomando nota, que es la siguiente. Se llama vive retirado. Y en este sentido, Epicuro fue muy coherente, porque él siempre prefirió la compañía del buen amigo antes que el aplauso público. Sin embargo, tampoco es una vida retirada y total de la sociedad. De hecho, él mismo participó en actos y debates públicos. Esto consta, por ejemplo, Diógenes Laercio, que es el mayor historiador que se conoce de esta etapa, así lo refiere. Pero buscaba una forma de vida basada en el sosiego, la tranquilidad y la paz. En ese sentido es un buen filósofo, que no va a buscar vivir, no me sale la palabra, los que viven totalmente aislados en cuevas, no me puedo acordar. ¿Un ermitaño? Sí, como un Ermitaño. ermitaño. Creo que hice la palabra, ermitaño. No va a vivir como un ermitaño, pero sino como aquellos que de repente viven a unos kilómetros de un pequeño pueblito, están tranquilos con su esposa y su perrito tomando mate, van una vez a la semana a hacer las compras al supermercado, participan el viernes de la noche en un club social, que les digo la verdad que yo ese tipo de vida la envidio, sinceramente. Te voy a ser sincero, yo envidio ese tipo de vida. Eso sí que ya me he puesto muy viejo, que ¿Qué nos espera a nosotros entonces? no, es que con Pero nace con alma de viejo. Así. Pero ya para cerrar es esto, mira, pues como la vida en los suburbios. vamos a pasar un poco el contexto, que esto es importante para ya cerrar.
Recuerden, por el mismo link, hoy terminamos súper temprano, así que por el mismo link vamos a entrar y a las 12:10, 12:20 ya cada uno a su hogar. Pero el contexto es importante porque empieza a darse un fenómeno de difusión del espíritu griego, pero en esta difusión del espíritu griego, ¿saben que la expansión de Alejandro Magno en historia se estudia en un año entero? O sea, acá no, ni me voy a gastar en esto. El que lo quiere estudiar hay 20.000 documentales en YouTube que lo explican muy bien, si no se los paso yo. ¿Qué fue Alejandro Magno? O sea, Alejandro Magno no fue Juan Domingo Perón, no fue Donald Trump, o sea, creó un imperio de verdad, digamos. El problema de la difusión es que también se difuminan las ideas, que no es solamente la expansión, para que lo pensemos de la siguiente manera. Imaginen una manguera con agua. Si hacen presión y sale todo el agua presionada en un solo punto, no es lo mismo a si uno tira el spray cuando, por ejemplo, está regando las plantitas que salen las partículas para todos lados. No se concentra. Entonces se empieza también a perder el pensamiento griego. Empieza a expandirse algunas tesis, pero también se empiezan a relativizar otras. No hay una concentración de ideas. Muy por el contrario, surgen ideas esporádicas, difuminadas, imprecisas, muy imprecisas. De allí la tergiversación que se hizo de tantos autores. Entonces, hay una especie de universalización de la cultura, lo que llamamos Occidente hoy. Moral cristiana, sistema romano, filosofía griega. Esto es básicamente Occidente. Pero se empieza a dar también la descomposición. Mientras más crece un imperio, más se va descomponiendo, porque menos controlable es. Además que va a venir luego la invasión de Roma, allá fue nuestra querida Grecia, y las polis empiezan a convertirse en pequeñas provincias, empieza a haber un nuevo espacio para abordar la filosofía, porque cada filosofía va a estar circunscripta a la propia provincia y al contacto que van tomando con otras culturas. Los romanos fueron muy permisivos, pero hubo una especie de mestizaje cultural. Y entonces los dioses pasan a ser domésticos. Cada uno tiene su dios y en consecuencia cada uno tiene su verdad, porque la primera verdad depende de Dios. Entonces, esto es un poco la descomposición, pero es para que entiendan el contexto en el que escribe Epicuro. Si no, no lo van a entender. ¿Por qué tiene esta cuestión, podríamos decir, como es tan relativista? Se está dando en un tiempo con la muerte de Alejandro Magno. ¿Se entendió hasta aquí el contexto de cómo se fue difuminando el espíritu griego y seguimos con la clase? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a entrar de lleno en la filosofía. Para no perder más tiempo, vamos a entrar de lleno con la que. Tres obras dentro de su pensamiento, o tres expresiones de la misma obra, legó Epicuro a la humanidad. Primera parte es la canónica. La filosofía de Epicuro tomamos principalmente de lo que rescata Diógenes Lercio, donde se ve que él divide su filosofía en tres partes concretas. Canónica, quien esté tomando nota puede traducirlo como lógica o teoría del conocimiento también, del logos. Es tesis central de él, junto a la física y la ética, pero todo concebido como una relación hacia la felicidad. La tesis principal de Epicuro es la felicidad. Estamos a esta pregunta de examen. ¿Qué es lo que nos va a sostener en su obra canónica? Primero, que él va a rechazar en su teoría del conocimiento todo tipo de especulación, ya sea platónica o aristotélica. Es decir, va a negar toda metafísica. De allí que vamos a comprender lo que es su materialismo. No hay metafísica. Para que lo veamos de la siguiente manera y lo podamos entender. ¿Alguien de lo que está aquí hoy presente se acuerda cuando vimos metafísica? Que le dije que todo era una introducción para llegar a hoy.
Dice Héctor que sí. Bien. A ver, de los que han visto metafísica. Para los metafísicos, para los realistas, ¿cómo se compone todo ente? ¿Qué es lo que compone a todo ente? Trascendentales. Bien, pero hay algo más, porque el trascendental por sí solo no opera en la realidad. Entonces, los trascendentales, ¿sobre qué se apoyan? La forma. Materia y forma. Materia. Va para ese lado, ahí, para ahí vamos yendo. Materia y forma, este es el compuesto del ente. Pars materialis y pars formalis. Ahora, yo puedo captar que hay propiedades que son comunes a todos los entes. Más allá del género que podría ser la humanidad, todo ente, en tanto que es un ente, está dotado de res, unum, aliquid, bonum, pulcrum y verum. Y son elementos sustanciales que operan independientemente del accidente. Ahora, estos trascendentales por sí mismos son inobservables, porque lo que uno observa y percibe es siempre el ente accidentado. Lo que yo conozco, para que se entienda, Héctor, por favor, si algo no se entiende, no frenas, ¿eh? En el acto. Lo que yo conozco es el ente accidentado. Concretamente, ¿qué tengo aquí en la mano? Mate. Un mate. El mate, yo puedo conocer, tomar un conocimiento pleno de lo que es el mate, o voy a conocer siempre mates, uno de cuero y otro será de madera y otro será con alguno que sea medio floripondio y le pone azúcar al mate. Ya en el nivel máximo de degeneración, incluso he visto gente que le pone edulcorante al mate. O sea, eso de acuerdo a los grados de degeneración de que lo toma. Pero, yo voy conociendo siempre el ente accidentado, como el árbol. Si yo les digo a ustedes árbol, ¿qué van a pensar? ¿Alguien va a pensar en un naranjo? ¿Alguien se está riendo, Lisandro? No sé por qué. Toma mate con edulcorante. ¿Acaso alguien en su familia? Ah, menos mal. Uno va a pensar en un naranjo, otro va a pensar en un manzano, otro en un olmo. Estos son entes accidentados. Nosotros conocemos el ente accidentado, pero también podemos abstraernos y reconocer que existe el árbol como concepto máximo, como perfección máxima, yendo nuevamente a Platón, recordando en este sentido. La Conocemos arboreidad. la arboleidad, por así decir. El punto es que si yo niego la metafísica, ¿qué es lo que puedo conocer? El ente accidentado y nada más, que es lo que va a ser lo que vamos a estudiar después cuando lleguemos a Guillermo Docán, el nominalismo. ¿Qué es lo que va a tomar Augusto Comte? Es lo que va a tomar Augusto Comte. No hay nada trascendental, no hay nada más allá de la física, solo hay física. Es decir, solo hay materia. Una materia que se mueve. ¿Y por qué se mueve? Porque se mueven los átomos. ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Qué pasa si niego la metafísica? ¿Se entiende o no se entiende? ¿He sido perspicuo o no? Sí. Sí, igual es un poco engañoso lo de Epicuro, porque si bien dice, bueno, yo me baso solamente en la experiencia, lo dice ahí en el segundo texto, ¿Sí? no tengo experiencia de los átomos. Sí, eso íbamos a llegar a ese punto. Ahí voy a llegar a ese punto. Pero escuchá, hay una mano levantada y continuamos. Profe, disculpe, para el caso que se entienda, no me explique lo que yo le voy a plantear, pero para que usted lo tome como ejemplo, para que lo explique con un ejemplo. El otro día hubo un debate en que un hermano, creo que era Cristian, un hermano evangélico, hablaba de que lo accidental hacía, no me acuerdo si era de que fuera hombre o mujer, sin hablar de ese debate. ¿Puede dar el ejemplo preciso que lo que está tratando de explicar de que lo accidental, que más allá de lo accidental hay algo como el tema del árbol? ¿Me explico? ¿Sí? Es que justamente, de hecho, ese debate interesante, para mí no, ni fue debate, porque estoy en contra de los debates, por eso dije que hoy vamos a hacer un diálogo entre Gamaliel y Miquel, estoy en contra de los debates,
Pasa que fue una persona que yo había visto que había sido irrespetuoso con hermanos católicos, y entonces dije, bueno, al menos voy a ir a exponer. Había falacias, había malicia, profe, pero amén de eso, del Eso, ejemplo de lo que no, está no, explicando yo no ahora. puedo, yo no soy quien para juzgar el corazón de nadie, pero sí puedo decir que en base a mi tesis es que si se va a ir en contra de la Eucaristía porque solo se conoce el accidente, que es el gran misterio de fe del católico. Para el católico es, bueno, hay una transubstanciación donde solo queda el accidente, es decir, la especie del pan y del vino. Mi tesis es, si el argumento en contra es que solamente se conoce el accidente, quiere decir que la esencia está en el accidente. Que esto es lo que sostiene Derrida. Derrida, cuando habla de la deconstrucción, nunca niega la esencia. Hay gente que, por eso dije, acá la idea de este curso es que podamos entender al filósofo de verdad y no lo que me dice un youtuber. Derrida nunca dijo, no existen las esencias, no, dijo, la esencia está en el accidente, la esencia está en la apariencia, la esencia está en el fenómeno. Puede ser que estudiar fenomenología en profundidad, que en eso nuestro querido amigo doctor Daniel Schigel es palabra mayor en ese, en fenomenología es palabra mayor, porque se ha especializado en eso. Pero el punto es, si yo me quedo con el accidente, ¿qué es decir? El accidente es la cualidad, la cantidad, las características externas. Si yo me quedo con eso, viene nuestro querido amigo Gamaliel, quien me dice, soy renacido de nuevo en Cristo. Y yo le digo, ¿cómo? Ayer te vi, tenías la misma cantidad de pelo, los mismos anteojos, la misma piel. ¿Qué hacemos ahora? ¿Hay un cambio sustancial o no? ¿Hay un alma que es salva o no? ¿Ahora es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Porque ser hijo de Dios o no es un cambio radical, es un cambio sustancial. No quiero entrar de vuelta con el debate, pero es para que se entienda. Y acá está el punto y vamos a volver a Epicuro. Y le agradezco los aportes de todos, de verdad. Él es el fundamento de lo que hoy conocemos. ¿Hay otra pregunta o no? Bueno, sigamos. Epicuro parte en su tesis de la teoría del conocimiento de lo que es el empirismo sensualista, o si lo queremos ver un empirismo sensible o la propia experiencia sensible. Como lo pueden entender, va a estar bien. Si Héctor me dice que Epicuro es parte de una tesis de teoría del conocimiento en relación al empirismo, está bien. Si Gamaliel dice que la teoría del conocimiento de Epicuro es el conocimiento solo de lo sensible, está bien. El único criterio de verdad que lo proporciona, los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos dentro del género humano? 9. Los 5 externos, gusto, oído, olfato, tacto. Los 4 internos, sensorio común, estimativa, imaginación y memoria. Todo esto es conocimiento sensible, que lo tienen los animales, de hecho. Lo tienen los animales también. Lo que nosotros distingo, para lo que somos realistas, es que además tenemos operaciones racionales. Entonces, esta parte no me voy a detener a explicar qué son los efluvios porque ya lo explicamos con Demócrito. Esto ya está explicado con Demócrito. No me puedo detener aquí porque esto lo copia de Demócrito. Pero cuando entramos a la física, acá está la maravilla de Epicuro. Esta es la maravilla. Yo una vez le dije una tarea que no le hizo nadie, porque uno los conoce. Y si esto es lo que quieren es solamente ver la clase y ya está. Que yo les hice una sola pregunta. ¿Cómo se mueven los átomos en Demócrito? A ver quién se acuerda. ¿Cómo se mueven los átomos en Demócrito? Que es la gran falacia de Demócrito, digamos. ¿Alguien se acuerda cómo es el movimiento de los átomos en Demócrito? ¿Eran rectos o curvos? Rectos. En línea. En línea recta en Demócrito. ¿Y esto cuál es la consecuencia? Que si uno es coherente con la propia tesis, si los átomos son rectos, en línea recta, dice Michele, no hay espacio para la libertad humana, porque hay un determinismo puro y absoluto marcado por la propia estructura de la materia, porque es estructural. Es estructural. Ahora,
va a aparecer el clinamen en Epicúreo, perdón. Y esto que van a ver ahora es la base del pensamiento marxista. Porque hay gente que dice, ay, los marxistas son materialistas y se largan a debatir contra marxistas y no han leído a Marx, y los agarra un marxista bien formado y les dice, pará, nosotros creemos en la estructura social, pero también creemos en la libertad del hombre. Y dice, no, pero si para ustedes indefectiblemente las cosas van a pasar, no, dice, no, no es que van a pasar indefectiblemente, porque hay un proceso, por el clinamen, que es lo que explica Epicuro, que los átomos tienen inclinaciones y variaciones en su trayectoria. Y en estas variaciones, en la trayectoria, es donde empiezan a modificarse las estructuras de los cuerpos, se modifican las estructuras en el humano y se modifican las estructuras en el pensamiento. Por eso va a haber personas que van a defender la tesis de Marx y hay personas que van a defender la tesis de Adam Smith, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque ha habido átomos que han variado las colisiones dentro de su movimiento. ¿Se va entendiendo aquí? No hay un movimiento simplemente vertical y determinista, sino que hay variaciones, hay movimientos desviados. Entonces, esto es lo que permite que se generen nuevas colisiones, nuevas percepciones y desde las nuevas percepciones, nuevos pensamientos. Esto es lo que va a explicar en Marx por qué algunos han defendido incluso la sociedad de clases en vez de atacarla. ¿Siguen o no siguen hasta aquí? Sí, lo que pasa que ahí es como identificar la libertad con el azar, ¿no? Ahí está el problema. Yo estoy explicando acá a Epicuro, no estoy diciendo cuál es. Justamente lo que yo voy a buscar es que, bueno, a ver, ¿cómo refutan ustedes esto? Tenemos Hermo- una actividad por ahí. ¿Cómo refutan esto? Este es el gran punto, ¿no? En cuanto a la física. Porque ya para la él todo. libertad, Claro, pero el tema es que acá Epicuro está explicando por qué la persona es libre. Es libre justamente porque hubo variaciones previas que generan nuevas percepciones. Pasa que esto está explicado en Demócrito también, el tema de los efluvios. Pero sí es interesante esta tesis. ¿Por qué? Porque él dice, no hay que tenerle miedo a nada, ni a la muerte, ni a los dioses. ¿Por qué habría que tenerle de miedo a algo que necesariamente va a suceder? Yo le pregunto a ustedes esto. ¿Por qué habría que tenerle miedo a algo que necesariamente va a suceder? Él dice que los dioses también existen. Por algo no se los juzgó por impiedad. Yo siempre que veo a alguien que se dice antisistema, esto es una regla en mi vida que se las quiero dar a ustedes. Yo cuando veo hoy que alguien habla en YouTube, en Twitter, no sé si sigue existiendo Facebook, no, pues yo no lo manejo, pero que dicen soy antisistema. Yo cuando veo a esta persona antisistema, si está siendo perseguida por el sistema o aparece en el sistema, yo me doy cuenta si es un sofista o es un pensador serio. Ahí es donde tengo una pequeña discrepancia con mi queridísimo amigo Daniel Sigue respecto, por ejemplo, a Zizek. Billon Chunhal, que alguien que a mí me gusta, también sería la misma línea. O sea, Billon Chunhal es muy antisistema, pero te hace libros cortitos así, como un videito de TikTok, que lo lees en una tarde. Es famoso en el mundo entero. Entonces, ¿qué tan antisistema sos? Digamos, o sea, no te están juzgando por impiedad como Sócrates. Sócrates te tiene que sacar el sombrero, yo lo veo a Sócrates y digo, fantástico, acá tenemos un pensador que se la jugó, digamos. Pero bueno, sigamos entonces en ese sentido. Se entiende aquí, todo es átomos. Todo es átomo. No hay teoría elevada. Es átomo puro. Y pasamos a la parte más linda que es física. Pero primero está Lisandro y luego hay otra pregunta más. Lo escucho, Lisandro. Creo que tiene micrófono silenciado, señor. Sí, mala mía, perdón. ¿Podés ir a la diapositiva anterior que ahí ¿Sí? estaba mi duda? Pues, al final, cuando hablas de que por esta desviación en el primer párrafo, Sí. esto permite que los átomos colisionen unos con otros, ¿por qué eso es relevante? Que los átomos puedan colisionar unos con otros. Muy buena pregunta. Vamos a explicártela de manera. A ver, estoy buscando algo acá a mano, no se me ocurre nada. Y perdón, previo a eso,
En Demócrito no había colisión entre los átomos, Sí, moviéndose siempre en línea recta. Ah, sí la había. Y ese era el error más grande que se le advirtió a Demócrito, que es el que advierte también Marx. Claro, no podía explicar por qué se tropezaban unos átomos con otros y terminaban enganchados formando torbellinos. Claro. Si bien. el movimiento era rectilíneo y uniforme en el vacío, no tenían por qué. Le hago una pregunta, querido Lisandro. ¿Usted alguna vez jugó al Arkanoid? ¿Se acuerda ese juego de la barrita que se mueve así, la pelotita pega y... Nadie lo jugó al Arkanoid. Sí, disculpe, yo soy nuevo, tal vez he estado en otra clase. Me cuesta comprender cuál es el salto lógico en cuanto a la disposición de los átomos, las variaciones, en cuanto a, digamos, una visión material de las cosas. ¿Cuál es el salto a lo abstracto, a lo espiritual o lo del alma con respecto a, por ejemplo, actos como la libertad, actos de la voluntad? Me cuesta comprender ese salto. Bien, recuerden que tienen un orden, las clases están incluso en mi canal. Eso se explicó en Demócrito, porque Demócrito va a decir que lo que nosotros percibimos, como puede ser el momento de escribir una poesía, el momento de amar un hijo, son respuestas materiales, o si no quiero usar esta palabra, pero bueno, son expresiones biológicas por el funcionamiento de los átomos. Pasa que esto yo lo doy por supuesto porque ya lo habíamos un poco visto en Demócrito, pero hacemos un pequeño repaso. Átomo significa lo indivisible, aquella primera sustancia indivisible. De allí viene átomo. Tomo significa división, ya es el prefijo del negativo. De allí que hablamos, por ejemplo, de los tomos, que son las divisiones que tiene una obra, y átomo, lo indivisible. El punto de la estructura del tema... Anatomía es división del cuerpo. Ah, ahí está, qué buena noción, eso se me había ido. El tema primero es, los materialistas no niegan que una persona sea capaz de hablar, que sea capaz de querer, que sea capaz de... Los materialistas no niegan la capacidad de desear, no niegan el arte, no niegan la poesía, no niegan el cine, no niegan el lenguaje. Lo que están diciendo es que no hay nada más allá de la materia. Entonces, lo que nosotros vamos a llamar una acción espiritual es una respuesta de la propia materia. Incluso hay una respuesta química. La gran distinción que uno podría refutar es, ¿mi cuerpo genera una reacción química antes o después de estar enamorado? A ver, ¿yo me enamoro porque mi cuerpo genera una reacción química? ¿O porque estoy enamorado es que mi cuerpo empieza a generar una reacción química? Pero, sí, yendo por partes, ¿cuál es el punto entre la estructura lineal y la desviación? Pueden ver que aquí tengo un perfume, ¿no? Y está al borde de la pantalla. Si el átomo se moviese así, constantemente en la misma línea recta, ¿qué variación puede haber si constantemente está moviendo así en línea recta? Nada. Ninguna. Yo les voy a hacer un video, si lo encuentro, pero lo vi en Instagram hace mucho, tengo que ver cómo lo encuentro, al grupo, donde allí se muestra que incluso en armonía, si todos los átomos se manejasen de la misma de la misma manera, se genera una armonía que que en la perpetuidad no hay cambio, porque es siempre el mismo movimiento lineal, constantemente la misma estructura. Solamente hace falta una pequeña desviación en un solo átomo para que cada átomo con el que va colisionando empiece a desviarse a la perpetuidad. ¿Se va entendiendo este punto o no? Sí, lo ves en el ejemplo de la bomba atómica también. Un desprendimiento de un neutrón de un átomo de uranio golpea a otro átomo, ese desprende un neutrón y golpea a otro, y el otro desprende un neutrón y así termina en una reacción en cadena que es explosiva. O sea, con esas pequeñas variaciones va generando cambios enormes. Mejor explicado imposible. Hay dos preguntas más y continuamos, si no, no vamos a llegar al final de la ética. Sí, escucho. Profe, con respecto a lo que usted acaba de explicar, que lo explicó al principio, em, usted deduce de que al ser lineal la trayectoria no hay libertad
¿O realmente en toda la obra no hay libre albedrío en la obra de esa persona que tiene esa estructura de átomo? En todos hubo libertad, en todos, pero no hubo consistencia en la explicación. Demócrito no va a negar la libertad, pero justamente Marx, cuando escribe su tesis doctoral, va a rechazar a Demócrito justamente por la inconsistencia que tiene, porque si el átomo es estructural y la materia es estructural, no habría espacio para la libertad del hombre. Por eso quiero llegar justamente a lo que es la ética, que quiero llegar, si me permiten, a eso, porque si no, nos vamos a quedar discutiendo el átomo, y eso es solamente el principio de su tesis. El problema que acá tienen que descubrir es, la libertad del hombre, ¿es una libertad metafísica? ¿Es una libertad física? Esto es lo que yo quiero que ustedes puedan responder. ¿La libertad del hombre es una libertad física o metafísica? ¿El esclavo es o no es libre? Te lo pregunto así de simple. ¿Quién se anima a decir que el esclavo es libre? Profe, ¿hay libertad si existe solo el bien como opción o el mal? ¿O si estamos obligados al bien? Yo soy católico, pero, o sea, si tenemos como resultado el bien o el mal, hay libertad, perdón, en la ignorancia. Usted es católico, ¿qué es lo que nos dice el credo al final? La resurrección de la carne, Y la vida vida. eterna, pero y- eso es libertad por nosotros, profe, o es libertad porque es la salvación y es lo mejor. No sé, eso lo hemos visto en teología. Vamos a ver. Acá no va a haber nunca respuesta, acá cada uno tiene que pensar por sí. Lo que yo le digo es, ¿Dios nos Libertad de querría elegir el bien. libres? ¿Dios nos querría libres o Dios nos quiere esclavos? En primer lugar. Ahora, si somos libres, ¿qué impediría que volviésemos a pecar en la resurrección de la carne y de vida perdurable? ¿Qué evitaría que haya un segundo Adán pecador? Es una Eso, discusión teológica, no quiero entrar ahora, no quiero entrar ahora con la teología, pues se nos va el tema y estamos en Epicurio, les pido que por favor no nos vayamos de tema, pero tenemos que entender esto. La voluntad siempre quiere su bien, pero recuerden que la inteligencia es la que orienta y ordena la verdad, y en la verdad se halla el bien. Entonces, no quiero caer en la tesis socrática respecto al intelectualismo moral, pero tampoco puedo desconocer de lleno esa tesis. Ya cuando hay una visión beatífica, uno sigue siendo libre porque es inherente a la humanidad la libertad, es inherente. El tema es que habiendo conocido el máximo bien, uno siendo libre ya no podría elegir otra cosa que no sea ese máximo bien, porque la voluntad siempre va a querer su bien, necesariamente. Y habiendo conocido el máximo bien, libremente se va a querer ese máximo bien. Si no, tenemos que sostener la posibilidad de que un santo peque, pero nos parece imposible que haya un pecado en el cielo. Pero entonces tenemos que desconocer si no es libre, decir entonces el santo ya no es libre. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el santo si no es libre? Una estructura básica, una estructura inmóvil, un ser no consciente, un ser que ha perdido su voluntad, que está allí como decoración para Dios. Y yo no creo que Dios no quiera como decoración en su reino, al contrario, nos quiere que libremente le demos toda la gloria por toda la eternidad. Entonces, esto es resumidamente lo que hemos visto en teología, es mucho más extenso, imagínense que quieren explicar el Epicurio, es mucho más extenso, pero es para que entendamos que no hay una discordancia entre la libertad y conocer a Dios. Pero el punto que acá donde quiero ingresar es, ¿se puede ser libre o no se puede ser libre en estas tesis materialistas? El esclavo, eso no es libre, porque por ejemplo, yo me considero sumamente libre, y eso que no puedo volar y no puedo salir de Argentina, tengo un montón de inconvenientes, porque mi libertad no es de este mundo. Para un materialista, el esclavo no es libre, para un materialista. Para un estoico o para un cristiano, aún en la esclavitud y la miseria, se es libre porque se es libre en Cristo. Esto es para que lo puedan comparar y que cada uno, yo no les voy a decir nunca cómo pensar. Si me preguntan a mí, les respondo. Daniel en su intelecto es mucho más libre que tantas personas que están atrapadas en el vicio consumista.
¿Qué es lo que nos hace libre? La materia, entonces quiere decir que la persona con más materia es más libre porque tiene más potencialidades. Entonces Ricardo Ford era el hombre más libre del mundo. Y sin embargo era el más esclavo de todos. Lamentablemente, pobre Coronel Ford, pero bueno, es así, digamos, lamentablemente. Lo escucho, Itzel. Profe, omitiendo un poco la parte de la teología, podríamos decir que que la libertad está limitada por nuestra potencia, ¿no? Yendo a la metafísica. Y la esencia te va a limitar necesariamente. No, nunca podrías volar como un ave, nunca podrías nadar como una ballena. Ya la esencia, a ver, la esencia recuerden que no solamente aquello que hace que una cosa sea lo que es, la esencia es lo que limita el acto de ser. En metafísica. Y la metafísica también la esencia limita el acto de ser. Entonces, ya la propia esencia es un limitante. Ahí está la discusión. Porque si solamente nos quedamos con la libertad del ente accidentado, ¿qué reproche podemos hacer al transhumanismo? Por dar un ejemplo concreto. Al contrario, te estás haciendo más libre el transhumanismo. Estás venciendo la muerte, estás venciendo las limitaciones físicas. Yo soy más libre siendo, por ejemplo, bisexual o casado con una sola mujer. Para que lo piensen de esta manera. ¿Qué me diría, por ejemplo, un materialista? ¿Dónde hay más libertad? ¿Cuando puedo elegir mantener relaciones con quien desee o cuando simplemente estoy atado, entre comillas, a una sola mujer? Para que veamos un poco. Pero volvemos a... Para un materialista, que puedas tener relaciones con quien sea, ¿no? Pues, Veremos, insisto, esto es para que cada uno lo piense. Esto no estoy dando acá respuesta de la filosofía que filosofen ustedes. Si no, no tiene sentido. O sea, pero quiero cerrar cuando me quedan bueno, al final se nos fue el tiempo, les pido disculpas, vamos a tener que seguir un 10 minutos más si se nos corta la sala, porque no hemos podido llegar al final. Necesito cerrar hoy con Epicúreo, si no se nos va a atrasar todo el curso. La ética de Epicúreo se deriva de su tesis estrictamente materialista, más concretamente atomista. No quiero hablar todavía de materialismo porque es un concepto más marxista, pero de su tesis atomista. Es interesante lo que nos dice el doctor Daniel. No hay una experiencia sensible del átomo y sin embargo basan toda la tesis empírica en el átomo, que es imperceptible. Es imperceptible al día de hoy, de hecho, en gran medida algunas teorías como la teoría de las cuerdas, por ejemplo, y se basa toda una tesis filosófica de lo sensible, siendo que partimos de lo insensible. Esto es extraño, esto quiero remarcarlo, pero bueno. Epicuro va a defender el hedonismo. En cuanto placer, ismo recuerden que significa sistema de ideas. Edo significa placer. Sistema de ideas basados en el placer, esto es del griego. Pero no es el placer puramente material, ya que está otra gran inconsistencia. Él no defiende el placer estrictamente material. No quiero usar ciertos términos porque sé que está Héctor, que es menor, y no quiero ser irrespetuoso. No se refiere solo a los placeres del acto, usen su imaginación, sino que es un placer de índole espiritual, la ataraxia, la tranquilidad espiritual. Y aquí vamos a ver una segunda inconsistencia en Epicuro. Porque esto es una inconsistencia, porque si su tesis de teoría del conocimiento es el átomo y la materia, ¿cómo es entonces que por los efluvios va a considerar que solo es posible la felicidad en un orden espiritual? Porque es reconocer un orden trascendental a la materia misma. Ya no es como Demócrito, que consideraba el placer por la colisión de los átomos y cómo repercute en nuestros sentidos y en nuestro pensamiento que se deriva de los sentidos. Esto es fundamental, porque los empiristas no es que van a negar la imaginación, no es que van a negar, van a decir la imaginación, la memoria, el pensamiento es derivado del conocimiento sensible. Y si quieren hacemos un experimento ahora, incluso entre cristianos van a ver que no es tan fácil de rebatir esto. Para Epicuro, el auténtico placer se alcanza con la autarquía, que es el gobierno sobre sí mismo, un dominio de la carne, un dominio de la materia, del propio cuerpo, del propio deseo. Nuevamente,
acá hay una cuestión bastante extraña en Epicuro, porque él está sosteniendo lo que pareciera ser, en gran medida, un principio del estoicismo, que ya vamos a llegar al estoicismo, pero al mismo tiempo define una tesis materialista. ¿Por qué uno tendría que ser bueno y ser mesurado? Esta es la gran pregunta. Si no hay dioses, si no hay nada después de la muerte, ¿cuál sería el fundamento para sostener el valor ético de la ataraxia? ¿Por qué yo debería vencer los temores, la preocupación, las penas y los dolores? Uno iría para ser feliz, y la gran pregunta es, ¿por qué debería ser feliz? ¿Esa felicidad es material o es espiritual? ¿Vamos hasta aquí? ¿Se ha entendido a Epicuro? Si quieren, seguimos 10 minutos más. ¿Estamos de acuerdo que sigamos 10 minutitos más cuando se nos corte la sala? Porque si se nos corta, acá sí que se va a armar el debate. ¿Qué hacemos con Dios y el mal? Porque se le atribuye a Epicuro la famosa frase que citó Gloria Álvarez una vez, que bueno, pobre Gloria, yo de verdad que me da una pena, pobre mujer, creo que tuvo un pico de éxito y fama, y hoy se encuentra demostrando qué pasa cuando uno se entrega a la vida sin Dios. Y yo lo digo con sincera preocupación, es más, yo recuerdo alguna vez recé por ella porque realmente toda alma tiene que llegar a nuestro Señor. Pero bueno, hay una pregunta, si se corta la sala, seguimos por el mismo link, 10 minutitos más. Profe, disculpe, como para que entendamos, cerremos Epicuro. Eh, Convenientemente, él habla de la prudencia, pero en relación a lo que a medio a una tibieza sería, como para entender su función, su mecanismo de praxis, digamos, que a veces hacemos el bien cuando nos conviene y cuando no. Esa es la inconsistencia, profe. Gracias. No, la inconsistencia no, de hecho la prudencia es muy consistente porque la prudencia es un principio básico incluso del pensamiento conservador y de todo pensamiento escéptico, que es ponderar todos los planos posibles, no solamente el bueno, la falacia del bien posible. Yo hice una reflexión en mi canal de un conserva random al respecto, que después lo voy a pasar, es no quedarse con el problema de las Hago ideologías, que rápido. solamente es posible. Siempre. Esta vez dije, esta vez voy a entrar enseguida, no. Ya había gente. No puedo creer, no sé qué pasa. Es No, verdad, siempre te acepta tarde. se me corta internet a la mitad de la grabación, se me cae el yerbero acá, es una cosa insólita, insólito esto. Bueno, siguiendo antes que se me vuelva a cortar. La inconsistencia Epicuro no se da concretamente en la prudencia. La prudencia, de hecho, es una tesis fundamental incluso para el pensamiento conservador, que es ponderar todos los planos posibles. Es ponderar que si algo puede salir mal, y lo más probable es que salga mal, más considerando lo que es la naturaleza caída del ser humano. La inconsistencia se da en que él parte de una tesis estrictamente atomista, entiéndase en términos contemporáneos, materialista, pero pone una relevancia especial en una ética de la prudencia en relación al espíritu. Quizás, si uno indaga un poco y tomando elementos de Demócrito, sería porque justamente en la prudencia y en la ataraxia uno se evitaría los excesos y los males de un mundo material que repercuten en el bienestar del hombre. Pero no va a haber nunca una respuesta concreta a por qué, si una persona, a ver, para que se pueda entender, no va a haber una respuesta concreta al anillo de Giges. No va a haber una respuesta concreta al anillo de Giges. ¿Por qué, si yo no tuviese ninguna consecuencia negativa de mi accionar, debería hacer el bien? No lo va a ofrecer nunca un materialista esta respuesta. Ningún materialista puede ofrecer una respuesta al anillo de Giges. ¿Por qué estaría el mal independientemente de las consecuencias? ¿Se entiende hasta aquí el punto? Bien, hay una pregunta allí. O sea que la praxis vendría a ser como la tibieza, profe. Hago el bien cuando me conviene y cuando capto lo espiritual, hago el mal. ¿O cómo es? Puede ser que tenga una variante, una cuestión así. No, al menos ningún filósofo griego apeló a esa idea. Al menos lo que yo no sé, usted, doctor Daniel, si conoce, pero nunca No, fue.
Sé que hay hedonistas que sí tenían esa tendencia, bueno, pero eran más sofistas que otra cosa. El hedonismo propiamente dicho no es el epicureísmo, es otra corriente, ¿no? Que hay fragmentos, pero son más anónimos, digamos, donde planteaban toda una teoría matemática de qué me conviene, si un placer más intenso, uno más prolongado, o postergar uno actual por uno posterior, o mejor no, mejor ir a lo seguro, que eso sí es lo que hoy en día llamaríamos cinismo, ¿no? Pero no es el punto de Epicuro. Epicuro parece sinceramente buscar el bien y buscar ese equilibrio, esa ataraxia. Lo que pasa es que la teoría que lo sustenta, la teoría física que lo sustenta, no alcanza, no da. En Aristóteles, por lo menos, aunque hay una mortalidad del alma, hay una guía que es el motor inmóvil, que de alguna manera orienta como causa final y da sentido a esa búsqueda. Pero no hay una cosa similar en estas construcciones deterministas, aun cuando él introduce indeterminación, es azar y tampoco es teleología, entonces no hay un criterio objetivo de lo que es bueno o malo y eso justificaría actuar bien siempre, no importa si me ven o no me ven, si me conviene o no me conviene. Yo creo que lo hacía porque él era así, era un tipo bonachón y era una persona que buscaba su equilibrio, pero su teoría metafísica, porque en realidad es metafísica, porque hablar de los átomos es hablar de metafísica, no le alcanza, hay una incoherencia ahí, con lo del clinamen es insuficiente, a mi entender, ¿no? No, y que yo coincido, sí. He usado la palabra hedonismo porque de hecho el hedonismo va a ampararse y se va a escudar en Epicuro, pero el epicureísmo como corriente helénica es distinta al hedonismo como se lo concibe, y más como se lo concibe, y por eso quise hacer esta aclaración. O sea, vendría a ser como el par intelectual en algún punto, pero no es lo mismo, digamos, porque Claro. no ve el placer en un fin, por eso remarqué mucho sino la idea de la felicidad. En Epicuro todo gira en torno a la felicidad, y una felicidad que es necesariamente prudente. Ahora, el que esté tomando nota, esto lo resalta, lo que acaba de decir el doctor Daniel, esto lo resalta. En Epicuro la gran inconsistencia, más allá de partir una tesis física para ingresar en un campo metafísico, es que no hay azar propiamente dicho, porque parte de la materia, entonces no hay un azar porque le quiere dar una cosmovisión, una finalidad al hombre, que es la felicidad, pero tampoco hay una teleología. Queda a mitad de camino. Que este es el gran problema. No crean que muchos filósofos famosos han hecho una buena filosofía. Muy pocos han hecho un sistema cerrado de filosofía. Por ejemplo, mucha gente realza a Descartes. Para mí Descartes está en una situación similar. O sea, lo digo yo que soy un cuatro de copa que no me conoce nadie. Lo estoy explicando como profesor aquí. Spinoza, que a mí no me gusta, más lo combato. No hay un solo vivo en el que yo no esté criticando a Spinoza. Spinoza tenía un sistema filosófico cerrado. Que es un sistema filosófico sólido y de los sistemas filosóficos más sólidos que uno puede llegar a conocer. Spinoza, Hegel, Santo Tomás de Aquino, esos son sistemas filosóficos sólidos. Estoy diciendo gente que no necesariamente es cristiana como uno. Ahora, Kant, que es muy respetado, va a tener, por ejemplo, un problema similar. Porque cuando habla en su crítica a la razón pura, va a negar principios metafísicos. El problema es cuando quiera después explicar los juicios éticos. Si yo estoy negando los principios metafísicos, ¿cómo establezco luego un imperativo categórico? ¿Por qué debería hacer el bien? Aunque sea mi propio bien, aunque sea mi propia visión de lo que es bueno. ¿Cómo fundamento lo que para mí es bueno? Si es importante, esto es discutible. De Epicuro, hoy, al menos en mi investigación, insisto, esto es discutible, lo podemos hablar con el doctor si quiere. De Epicuro se va a inspirar Jeremy Bentham y el cálculo utilitarista del placer. Sí, sí, vi el empirismo de Hume, ¿no? Porque Hume también, o sea, el empirismo también tiene una tesis con respecto a buscar el placer equilibrado, moderado, eso en Hume está, digamos,
y Hume era aparte amigo de Adam Smith y tenía esta teoría de los sentimientos morales que añadía la empatía como sentimiento adicional y bueno, construyen eso, ¿no? Arman algo por el estilo de buscar el bien, el mayor bien para el mayor número, ¿no? Que es una concepción hedonista ampliada. Bueno, en Epicuro es un poco una cuestión personal, ¿no? Yo me retiro a mi jardín, busco mi propio placer equilibrado, ¿no? En el caso de Bentham hay una extensión de eso al ámbito político, ¿no? Al ámbito social. Pero sí, básicamente lo mismo. Ya vamos a llegar a Hume, ya vamos a llegar a todos estos autores, pero insisto, faltan todavía casi 2 milenios, pero seamos pacientes, pero es para que no nos sirve darles directamente David Hume si no entendemos esta corriente, o sea, hicimos un recorrido histórico, porque si no pensamos que los filósofos sacan de la galera una idea mágica, y son consecuencias y derivados de distintos pensamientos. Sea, si nosotros, por ejemplo, no entendemos bien Parménides o Heráclito, no podemos ni asomarnos a Aristóteles si no tenemos un conocimiento preciso de Parménides y Heráclito. Por eso les digo que hay que ser prudentes y esperar. Quiero terminar la clase de hoy. Vamos a tomarnos 10 minutitos para dialogar. Se le atribuye a Epicuro esto, la verdad que yo no sé, hay un historiador que lo sostiene, un historiador latino que escribe en el África, cristiano le atribuye esto a Epicuro. Yo no tengo conocimiento, sé si alguien me ayuda algún día a buscar las fuentes, que Epicuro cuándo dijo esto. Yo no lo conozco. En los textos que se conservan no está. No, Y es es que muy raro que hubiera hablado de un dios sí. solo. Pues habla de los dioses, es que viven en los espacios entre los mundos, eternamente felices, sin ocuparse de las cuestiones humanas. Eso no parece condecirse con este planteamiento del dilema, porque ni se lo plantea, ni se le ocurre pensar si Dios pudo haber creado el mundo, en ese caso tenemos esta situación de cómo explicar el mal. Me parece que no es de Epicuro, por eso me extrañó que apareció, lo vi aparecer muchas veces, este dilema como atribuido a Epicuro, pero en la Yo, fuente yo no lo encontré. yo por eso se lo quiero compartir aquí, porque yo no quiero que ninguno de mis amadísimos alumnos caiga en esto de citarte. A ver, me pasó hace poco en un debate que me citaron algo de San Agustín y yo me quedé como, maestro, me estás citando mal Santo Tomás de Aquino. Hay una parte, no voy a hablar de quién, pero estaba en un debate donde alguien me dice, porque Santo Tomás de Aquino en el libro tercero, volumen 4 página 178. Si vos me citás la página, me tenés que citar primero la editorial y el año de la edición. O sea, esto es normas APA básico que doctor Daniel y yo nos ha tocado corregir ensayos, que si te lo citan así, decís, mira, o sea, presentámelo de vuelta y fíjate, que no cuestión mínima, digamos. Pero bueno, vamos a volver al tema. Se le atribuye esto a Epicuro, para mí está mal atribuido, pero que nos sirva aunque sea para dialogar. Sabemos que está mal atribuido, ¿no? Somos conscientes que está mal atribuido, pero nos sirve para el diálogo. Vamos a filosofar un poco. Este dilema, algunos llaman paradoja, dice, es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Hay que repasar la omnipotencia. ¿Se acuerdan cuando vimos los atributos de Dios? Dios, por ejemplo, no puede hacer un contradictorio como un círculo cuadrado y Dios no puede hacer un no ser porque el no ser implica una privación y la privación implica una causa deficiente y Dios es causa eficiente. Bueno, ya empezamos mal con eso. Después nos dice, es capaz de prevenir el mal, pero no desea hacerlo. Entonces, malévolo. No sé no, si permitir el mal te hace malo. Eso es medio discutible. Entonces dice, es capaz y desea hacerlo. ¿Dónde surge entonces el mal? ¿Por qué no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Bueno, supuestamente esto dijo Epicuro. La respuesta yo la tengo en uno de mis canales que se les voy a pasar ahora, el grupo de WhatsApp, pero 10 minutos quiero escucharlos a ustedes en base a lo que hemos ido aprendiendo de filosofía hasta ahora. ¿Qué responderían si supuestamente hubiese dicho esto Epicuro? ¿Qué responderían ustedes?
Hagan de cuenta que están Es muy, evaluando es muy historia, Albert. fácil, es muy fácil, profe. ¿Y cuál sería la respuesta fácil? Y lo que pasa es que en su época él no conocía parte de la revelación de que Dios obra el bien eh, bueno, no sé si decirlo que permitiendo el mal, pero del mal saca el bien, ¿me explico? Sí, a mí no me parece tan fácil, eh, Es que porque si no, Dios no es se, es, que muy, es muy fácil porque atento. si no, ahí se pierde lo omnipotente de Dios, ¿me entiende? Entonces no es un Dios, para nosotros, nuestra visión es una limitación, pero para Él, ¿me entiendes? Si no, o sea, habría una contradicción eh, usted sabe con la constitución subjetiva, cómo se expresa desde el niño, que, que cuando es muy chiquito, la madre es como un dios para él, porque lo puede todo. Bueno, si no, no existiría un dios en términos de realidad y es un poco lo que usted explicó en el video del concubinato, ¿no? No nos cabe a nosotros cuando a veces nos pasa que como casados sacramentalmente se nos va la esposa y pensamos que hubo un error, y a lo mejor es como usted dice, una presencia de Dios en la cruz, en la cruz que nos viene para de ese mal vivir una vida espiritual y no dentro de nuestras estructuras. Bueno, ya me fui, ya. Redondelo usted, profe. Ah, entiendo, entiendo. Esto es diálogo. Héctor, ¿cómo respondería usted a este dilema? Pues que el mal surge por ejemplo, o sea, el mal surge un poco del pecado, y el pecado es de que uno con su libertad, con su libre albedrío, elige un mal a un bien. Entonces, o sea, si se quitara todo mal, entonces ya no habría, así es que, opción, pero también, sí. Está complicado, parece fácil. Yo siempre digo, tenemos que ser humildes en la vida porque parece fácil. Si fuese tan fácil, no habría tantos ateos en el mundo. Por eso los quiero que reflexionen. La respuesta ya la tenemos, ya después se las voy a pasar, pero quiero escuchar a ustedes. Itzel, Miguel y después Lisandra. A ver, a mí lo que se me viene a la mente es la escritura en esta parte donde dice que Dios es paciente porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, justo hablando de que pues no puede haber una contradicción entre el amor y la justicia de Dios, yo creo que más bien sí puede hacerlo, obviamente, porque es omnipotente, pero está esperando por amor, no por maldad, a que procedamos a arrepentirnos para alcanzar la salvación. Entonces, creo que Él está esperando el tiempo para eso. Yo por ahí me iría. No sé si estoy bien, si estoy mal. Yo por ahí voy. Va Están mi todos, pensamiento. están todos siempre bien, Itzel. Todos están, estamos todos aprendiendo, siempre, todos. Todos los que andan opinión están siempre, estamos todos aprendiendo. Le pregunto a usted, Itzel, ya que tiene el micrófono prendido, agradeciendo su generosidad que la tengo siempre presente junto a su familia cuando estaba allí en México. Le pregunto, ¿Dios permite, por ejemplo, que yo haga el mal? Le pregunto a usted. Sí, profe. Y lo permite, porque nos ha dado esa libertad de decidir, ¿no? Claro, entonces yo soy libre de si me voy al cielo o al infierno, ¿o no? ¿Yo soy libre o no de irme al cielo o al infierno? Creo que es un dilema que yo tengo, ¿no? Porque No, obviamente no, si nos vamos por la no, corriente calvinista, pues al final diríamos no. que estamos ya predestinados pero yo creo que es un ¿Cómo que dilema. estamos predestinados? Ahora eso nunca lo entendí. Eso, si alguien un calvinista acá que me lo explique. ¿Cómo predestinado? ¿No soy libre? ¿Yo soy libre o no soy libre de irme al Con infierno? la Quiero saber, imputación. ¿Dios me hizo libre o no me hizo libre? Sí, sí nos hizo Sí, libres. lo hizo libre, Porque si no me hizo libre, quiere decir que me están mandando al infierno y nunca tuve la oportunidad de elegir, si no soy libre. Y eso no me parece muy justo que digamos. O sea, decir, che, dame la oportunidad, Y aunque sea. justo por eso es que creo que está el dilema, ¿no? Teológico.
Pero para el calvinismo sí, hay predestinación, ¿no? Y de Sí. hecho, No sé, yo no eh, conozco. sí, sí, de hecho dicen que lo bien que le pasas en esta vida es una muestra de lo bien que lo vas a pasar en la otra. O O sea, sea por que ejemplo, la Biden, prosperidad es un signo de que está predestinado al cielo. Sí, Biden tiene el cielo asegurado, básicamente. Aunque Biden no sé tiene, si la está pasando muy bien, porque con el tema del hijo y todo eso. Hay que ver, ¿no? Hay que ver qué quiere decir pasarla bien en esta vida también, ¿no? pero pregunto, ¿saben por qué les pregunto? Porque miren qué complejo que es esto, ¿no? Se debe ser más complejo. Vamos a hablar un poquito de Dios, porque vamos, estamos con tiempo. El que se quiere ir yendo, ya terminamos la clase, se va el que quiera, acá la vamos a picantear un poco. Itzel, Ay, Dios. te hago una pregunta, no. A ver, para que la gente sepa, no quiero un solo Sí, comentario irrespetuoso, que el irrespetuoso se va del grupo. Así de simple, acá hay muchísimos que son evangélicos. O sea, no me vaya a venir uno con una falta de respeto que se van, ¿eh? Pero Itzel, yo tengo entendido que usted es evangélica, lo que podemos sí, conversar. Bien. Entonces yo voy a preguntar desde mi ignorancia como católico. ok, ¿Un no bautizado puede ir al cielo, sí o no? ¿Un no bautizado se va o no se va al cielo? ok. A ver, como evangélica, para nosotros el bautizo tiene que ver con el arrepentimiento, no solo con el acto de simbólico, que No, es no, lo que sí, sí, nosotros sí. entendemos, el acto simbólico de ir y sumergirnos en el agua o de la aspersión, que es Sí, otra sí. forma de bautizo, ¿no? Entonces, para nosotros el bautizo tiene que ver con el arrepentimiento y con el nacimiento, ¿no? El nacimiento, el nuevo nacimiento. Le hago una pregunta a Itzel, o a Gamaliel, está por ahí mi que también sé que son Que me evangélicos. ayude, Gama. No, 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 pero es para saber, es para saber. Acá estamos hablando todos. Es más, Miguel y Sandro pueden opinar. Levanten el micrófono y opinen. Estamos hablando. La clase ya termina para el que se quiere ir. ¿Saben por qué les pregunto esto? Ok, Porque, a ver, ¿tenemos o no tenemos pecado original? Empecemos por ahí. sí, sí lo tenemos. Si me muero para según la Biblia, si me muero con el pecado, con el pecado original, ¿para dónde me voy? ¿El cielo o el infierno? En pecado al infierno, por supuesto. Bien, quiero entender, no estoy jugando, quiero entender. O sea, yo me muero con pecado para abajo. Fantástico. Segunda pregunta, ¿Dios respeta o no respeta mi libre albedrío? Sí, Dice por Héctor que supuesto que sí, no. lo veo ahí con unas. Héctor está con la espada de los cruzados, está en plena Edad Media. Fantástico, vamos bien, vamos Sí, bien. sí, sí, ¿Qué vamos pasa bien. cuando una mujer aborta al niño? El niño que fue abortado, ¿se lo bautizó y pudo borrar su pecado original o ese niño murió con pecado original? Porque ahí Dios está respetando la libertad de la mujer para abortar. ¿Me siguen Sí. hasta aquí? Ujú. Dios respetó que podamos hacer el mal a otro. Porque esto es una pregunta concreta y compleja. Se las digo porque realmente quiero que puedan dar respuesta cuando vayan a debatir con un ateo. No, no, no es una cuestión simplemente de me sé la suma teológica, me sé la Biblia de memoria. Es, che, tú Dios respeta la libertad. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con el niño abortado? ¿Se le respetó la libertad? ¿Se le dio la oportunidad de decir, che, me quiero No, bautizar o no? no, no tuvo esa Él no oportunidad. cometió pecado. Pero No. si no cometió pecado el niño por nacer, entonces ¿para qué nos bautizamos? No, no tenemos pecado original. Quiere decir que ya nacimos salvos y que eventualmente cuando tenemos conciencia nos vamos condenando. Porque si el niño por nacer no tiene pecado original, ¿cuál sería, por ejemplo, para nosotros los católicos el sentido del bautismo? Si no tiene pecado original el niño por nacer, ¿quiere decir que viene en un estado de gracia plena, Mijail? Claro, seríamos salvos y no Escuchen, necesitaríamos ni religión, ¿verdad? Yo creo que ahí tendríamos que analizar también la parte de la gracia, ¿no? ajá, la Sí, pero gracia. la Por gracia eso viene yo, por el bautismo. Ahí va, justamente. A ver, ¿cuál es el primer sacramento para los católicos, Miguel? Para usted que es católico, acá El bautismo. El bautismo. ¿cuál es el primer sacramento? El bautismo. Quiero escucharlo a Miguel levantando la mano, ya nos fuimos a tema. Después vamos a seguir, Itzel. Gracias, Itzel, porque la verdad que, digo, la idea de todo Sí, esto es que no, podamos es muy dialogar. el tema de la justificación, de la santificación, es un tema Uf, sumamente complejo. Es un tema que me sobrepasa en lo absoluto. Y bueno, aquí tenemos al profe Gamaliel y Michele que podrían explicarlo de mejor manera, ¿no?
a mí personalmente me interesaría un poquito más, o sea, también me encantaría hablar de eso, ¿no? Pero me interesaría un poquito más intentar responder este dilema ya como con un enfoque un poquito más lógico, imaginándome que tengo a un ateo al frente, que de repente si le digo, la Biblia dice, no lo logro convencer y mi intención es sembrar ahí una duda, ¿no? Entonces, lo primero que yo pondría en duda es esto de que permitir el mal es ser malo. O sea, ¿por qué necesariamente? Me parece que es como un silogismo que realmente no existe, y podría extenderme ahí, ¿no? Pero bueno. Y lo siguiente sería que si Dios es bueno, entonces nada malo proviene de él. Entonces el mal proviene de la criatura, de la creación, ¿no? Entonces, Miguel, ajá, quiero escucharte, pero necesito que vayamos juntos caminando este camino de la lógica. Yo te entiendo, pero ¿quién creó la criatura? ¿Qué es la que peca? Dios, Bien. ¿Te das cuenta que sí, yo, sí, mírame, esto lo vamos a, yo sé, Miguel, yo me comprometo que vamos a darle un curso de retórica a todos los que están acá, porque fíjate vos que yo con esta sola pregunta, si tuviésemos en un debate público, así en un auditorio lleno, ¿cómo, cómo se impactaría? Vos me estás diciendo, no, que la criatura del creador, bueno, pero ¿quién creó la criatura que es la que peca? Dios. Creó algo deficiente. Esto es lo que dice no un ateo. necesariamente, porque evidentemente la criatura no es Dios. Por lo tanto, participa en su medida de las cosas buenas de Dios. Entonces, ahí hay una cuestión de que si la criatura decide alejarse de Dios, pues decide alejarse de lo bueno. Ahora bien, em, ¿no sería injusto de parte de Dios controlar absolutamente todo y obligar a las personas a hacer todo lo bueno? ¿Es acaso no este Dios, una de sus características, lo justo? Entonces, o sea, intentaría explicar por ahí el tema del libre albedrío, ¿no? Me Entender gusta. bueno, sí. ¿No? Me gusta, ¿saben por qué? Porque ahí en esa última parte me parece que es uno de los mejores argumentos que hay, Miguel. El que yo tomaría. Vamos a ver cuando yo les voy a pasar la respuesta que está en el canal de un conserva random que la da el padre Christian Legeber, ¿por qué Dios permite mal? Se llama Y Dios permite el mal. Tiene una razón, se llama, es un libro que si quieren se los paso, lo tengo digitalizado. Y Dios permite el mal. Es una obra maravillosa. A mí me sirvió porque yo saben que cuando más me acerqué al ateísmo fue justamente por esta cuestión. Por eso yo estoy cuestionándolo a ustedes. Porque a mí me hubiese encantado que venga Gamaliel, Itzel, Miguel y Sandra a decirme, no, flaco, te estás equivocando por esto y todo esto. No crean que es tan fácil la respuesta, ¿eh? Porque el mal existe. El mal existe. Yo no puedo, nosotros estamos ayudando a una niña con cáncer hoy por hoy con mi familia. A mí no me van a decir que el mal no existe cuando lo estamos viendo de cerca. O sea, nosotros estamos viendo niños que son abortados, mujeres que caen en la prostitución, hombres que caen en las drogas. O sea, Gamaliel, que lo debe conocer más que yo a esto. Y van a ver que es tan profundo el mal que es muy difícil querer dar una respuesta racional sin caer, por ejemplo, en el maniqueísmo en el cual se encontraba Santo Tomás de Aquino en su juventud. No es tan fácil creer que el mal es simplemente privación del bien debido como lo decimos en memoria, porque vamos a caer en una tesis maniqueísta, sin ir más lejos, ¿qué es el demonio si no? ¿El hombre habría pecado sin la interacción con el demonio? Esto para que lo piensen ustedes, ¿no? Estamos yendo un poco a teología, pero bueno, así es Mm. este curso, hacemos lo que queremos. ¿Se entiende ¿Profe? acá? Quiere escucharlo a Lisandro que tenía la mano levantada hace media hora, pobre, está ahí esperando. No, no pasa nada. Yo lo que quería comentar con respecto a este dilema, me recuerda a cuando yo estaba estudiando en la facultad lógica y dábamos lógica proposicional, que para quien no sabe, básicamente puedes hacer un argumento, tenés una sucesión de proposiciones, todos los la última sería la conclusión y las anteriores son las premisas. Y este tipo de argumento me parece bastante proposicional y en esa clase se solían dar ejemplos de Dios porque te dan para compartir en la clase. Pero lo cierto es que con lógica proposicional podés tener razonamientos lógicos válidos
pero probar cualquier cosa. Si yo te digo, proposición, la naranja es una fruta o un instrumento. Segunda proposición, la naranja eh, la naranja no es una fruta y puedo derivar de que, bueno, entonces la naranja es un instrumento y como razonamiento lógico es válido, pero estoy probando algo ridículo. Pero el problema es que las premisas están erróneas. Acá una de las premisas es que Dios quiere prevenir el mal y no sé si eso, o sea, necesariamente Dios quiere prevenir el mal o sea, si tenemos premisas equivocadas vamos a llegar a conclusiones también equivocadas. Eh, o acá capaz, o incluso capaz que te fallan o te faltan premisas. Porque si yo digo, Dios es omnipotente y puede hacer todo, el tema es que esas premisas también están equivocadas, porque como omnipotente, nosotros, una premisa clave para nosotros sería lo que planteaste vos, Horacio. Dios no puede hacer contradictorios. Entonces, y eso no niega la omnipotencia. Pero si no tenemos esa premisa, entonces yo ni bien veo alguna contradicción en teoría muy sobre la superficie, entonces digo, bueno, entonces Dios no es omnipotente. Pero bueno, o sea, capaz que el razonamiento lógico es válido, pero las premisas que estás teniendo son inválidas. Eso es lo que usted dice, Lisandro. Miren, si quieren, vamos a poner en la votación en el grupo, hay dos opciones. Terminamos con Aristóteles y pasamos a hablar filosofía de la Edad Media, mal llamada Edad Media, Dios me perdone, o hacemos un curso de lógica usando a Irving Copy, miren este librazo, yo se los resumo y se los hago en diapositiva, y retórica desde Aristóteles. Ustedes van a elegir. Podemos hacer un curso de lógica y retórica o seguir con la línea de pensamiento de filosofía medieval. Vamos a poner hoy la votación después de Aristóteles, porque son temas más apasionantes que te hacer. Eso que ustedes hablan diciendo es un error en término medio. ¿Saben qué es un error en término medio? Es como conceptualizo la premisa. Pensemos lo siguiente, por ejemplo, Héctor que me dice que no. Yo les pregunto, ¿el hombre es pecador? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios se hizo hombre? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces Dios pecó necesariamente. Pero uno diría, no, pará, hay un error en término medio porque es mucho más complejo, la naturaleza hipostática. Sí, pero en lógica vamos a ver que hay una cuestión ahí a resolver, ¿no? Por eso les ofrezco darles el curso de lógica y retórica, si quieren, si quieren. Hay dos manos levantadas y Súper terminamos la interesante. clase. Gracias, Lisandro, igual. Por eso digo, vamos a hablar de lógica y retórica, porque es un tema muy bueno el que has tocado. Escucho los últimos dos comentarios. 3. Ahora es mi Néctar. Bueno, profe, no responde a la premisa que decía el calvinismo, que el bien que podemos vivir, eh, bueno, pero en el formato del mal, es es como quien dice, una experiencia que Dios permite al hombre para que sepa lo que es el mal y pueda reflexionar o reaccionar en forma hacia el bien, porque ¿qué es el bien y el mal? Para el hombre es el dolor, el sufrimiento, pero hasta Dios permite que una planta se muera para que dé una semilla. ¿Me explico? Sí, no, yo no comparto mucho. Vamos a ver si conseguimos algún buen calvinista algún día que nos vengan a explicar, porque estamos todos para aprender aquí. Eso voy a ver si conseguimos a alguien que esté especializado en el estudio del calvinismo, porque yo no puedo opinar lo que no sé. Lo que sí le diría es que, Miquel dice que sí. Lo que yo les digo es, yo no coincido con esa visión de asociar placer con bien, porque hay cosas que son sumamente placenteras y sumamente malas, y hay cuestiones que son sumamente dolorosas, como un parto, y son el mayor bien del mundo porque es cuando surge una vida. Miquele y Héctor, así ya terminamos, que si no me voy a buscar a las chicas del jardín, mi esposa me va a pedir el divorcio. Pues sí, no, yo solo iba a decir, ¿no? Muy rápidamente, que pues yo diría que antes que nada, un poco también siguiendo la línea de Lisandro, pues habría que establecer la definición de los términos. Porque si no se establece la definición de los términos, entonces uno, por ejemplo, puede hablar de omnipotencia en un sentido y otro puede referirse a otra cosa. Por ejemplo, es típico entre los ateos, omnipotente se entiende como Dios que puede hacer absolutamente cualquier cosa.
No, es un error. Cualquier cosa imaginable, ¿ok? Y cuando un teísta habla de omnipotencia no se refiere a cualquier cosa imaginable, sino a cualquier cosa que efectivamente sea posible, a cualquier cosa que no tenga una imposibilidad intrínseca. Entonces, Como el círculo diría que, cuadrado. por poner un ejemplo, claro. Entonces, por ejemplo, con respecto al dilema de Epicuro, ¿no? Diría eso, bueno, también otras cosas, pero bueno, tienes que, cada uno tiene cosas que hacer, profe. Si tienes que ir a ver a tus niñas, pues no voy a hablar más. No, no, y que me sirve. Y bueno, hoy vamos a estar a la noche con Miquel y Gamaliel, así que los espero a todos allí acompañando. Voy a poner a varios moderadores, aviso desde ya, porque a la primer, no, no, yo, ya conozco lo nefasto que son las redes sociales, que uno quiere hablar con un pastor, uno quiere hablar con un apologeta y lejos la gente venir a aprender y parece un River Boca. No entendimos nada de cristianismo si estamos en eso, ¿eh? No entendimos nada. Héctor, querido, cerramos con usted. Es como nuestro pupilo, es como el hermano menor de nosotros. Héctor, Soy el bebé. te escucho. Ah, que hablando del mal, ¿no sería que tal vez el mal como que comenzó o el mal se crea cuando, o sea, hay una escala, ¿no? Que es poner a, no, Dios primero, ¿no? Dios como ser omnipotente, o sea, y después todo lo demás, ¿no? Ya, no sé. Como por ejemplo, no, Dios y después, en mi caso, mis papás y mis amigos y así. Entonces, si de pronto volteo esa escala, es cuando es imperfecto y ya y se crea una especie de mal que ya, que por ejemplo pongo a mis amigos primero y mejor me voy a la fiesta que a misa, ¿no? O sea, ahí es cuando se crea ya como un mal, aunque tal vez no había mal antes. Entiendo lo que usted me plantea, me parece interesante, incluso parece que hay una relación a Platón en algún punto. Entiendo lo que usted me plantea, que es la subversión de las jerarquías. Y yo coincido que hay un mal allí. Yo lo que le pediría a Héctor es que después que veamos el video que se los voy a pasar más tarde al grupo, hágame una corda porque tengo memoria ya de viejito, que tengo que pasarle el video este en cuestión. Cuidado con los términos, querido Héctor, cuidado con los términos porque el mal no se crea, salvo que seamos maniqueístas. Pero si usted es cristiano, el mal no es una creación porque no tiene causa eficiente. Lo que es creado tiene una causa eficiente. Por ejemplo, este celular fue creado, entonces alguien lo fabricó, igual que este reloj que me regalaron allá en México. Nunca en mi vida tuve un reloj, entonces como que estoy re feliz que tengo un reloj ahora en mi vida y me lo regalaron allá. Esos son creaciones. Usted ha sido creado en algún punto. Tiene una causa eficiente, porque de algún lado emerge. El mal no es creado, porque allí tendríamos que hablar de que algo creó el mal. Entonces, ¿qué lo creó? ¿Un demonio? ¿Lo creó Dios? Lo que son causas deficientes. Pero bueno, eso es una cuestión muy precisa. Yo sé que es. A ver, hay filósofos grandes que hablan así y uno dice, no, o sea, no, no, Sí, sí, la sustancialización del mal, ¿no? sí, sí, no, no, ¿dónde está? Como. Te escucho, Miguel, y nos despedimos. Pregunto, si el mal no tiene causa eficiente, que ahora es que me está cayendo la cosa, aquí como en Venezuela decimos, que me cayó la locha, decimos así como cuando, ay, sí, tienes razón, tiene sentido. Pero ahora pregunto como ya de manera un poco más filosófica, ¿cómo algo que es, porque el mal es, ¿cierto? El Mm, mal es. hay que ver si es. Hay que ver si es. O sea, yo no diría que es. Yo de entrada digo, más no es. Existe, entonces existe el mal. Va queriendo, va Ok, queriendo. Por un lado, no es tan ¿cómo, así, pero cómo, cómo existe algo que no fue creado? justamente. Yo entiendo, acá hay discusión respecto a ser y existir, ¿no? Me vienen a preguntar sobre el ser y el existir cuando quedan 2 minutos de reunión, gente. O sea, No, no se puede. no, Sí, no. o sea, Lo tocamos esta ya noche. las hijas abandonadas, haber sido Esta, esta, divorciado. esta noche vamos a estar en un vivo con Daniel a las 9 de la noche, hablando, quizás toquemos este tema. Existe y no existe, no existen en sentido ontológico. Pero hay gente con cáncer, hay gente que se muere, hay gente abusada, sí. El tema es que todo esto son privaciones. Deme usted a mí, por ejemplo, la ceguera. Usted no me puede dar ceguera, usted lo que me va a dar es una privación de la Mm, vista. Usted no me puede dar oscuridad, lo que puede dar es una privación de luz, como una privación del calor. Las privaciones, el mal,
para, entre comillas, existir, existe accidentalmente porque no existe nunca por sí, sino como accidente, porque reposa sobre una sustancia. ¿Se entiende? Lo que ya existe como un celular es el que se puede romper, pero no existe la rotura en sí. ¿Me sigue con este ejemplo? Sí, sí, sí. O Existe sea la que el mal vida. sería un accidente. Es una forma de Porque, entender, no es la porque concepción más depende, precisa. depende Pero de la forma para ser acto de presencia en la realidad. es privación y como privación causa deficiente. Y la causa deficiente opera sobre el ente, que es materia y forma, en este sentido. Entonces, el mal solamente puede existir cuando está operando sobre lo que ya existe. Y si el mal existe porque necesariamente existe el bien. Y sobre el bien empiezan las privaciones. Por eso les dije que ser una buena persona no es ser un superior, es simplemente cumplir con la propia naturaleza. Que después yo me puedo degradar mintiendo, robando, abusando, degradás como bestia, como diría Santo Tomás de Aquino, o como dice el Pinocho. Te convertís en una bestia. ¿Se entiende? Cuando haces las cosas bien, no te haces Superman. Te convertís en un niño real, como en Pinocho. Hacés lo que tenés que hacer. Así que les voy a dejar una tía si nos corta la sala, gente. Es muy largo de explicar, Miguel, te lo quiero explicar en 30 segundos. Vamos a repasar porque es un tema que sabía que les iba a llamar la atención esto. Es un tema súper complejo el bien y el mal en la filosofía. Dios los bendiga y al que quiera apoyarnos en estas clases, una sola cuestión. Recen por mí, por mi familia, por la familia de Daniel Omar Shigel y también por su esposa y sus hijos. Recen por nosotros y nosotros rezamos por ustedes. Esa es la forma en la que se paga este curso. Dios los bendiga a todos. Bye, gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Bye. Chao.